Sean todos muy bienvenidos. Les saluda cordialmente Mauricio y le doy gracias a Dios porque nos ha permitido completar esta serie de estudios sobre Daniel y muy pronto estaremos empezando el libro de Apocalipsis. Y para empezar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro, gracias por permitirnos una vez más el estudio de tu palabra. Bendice esta presentación y que salgamos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Si es que estamos estudiando hoy el capítulo 12 de Daniel. Día grande viene y vamos a estudiar un poquito acerca de la resurrección especial. Daniel conversa con Jesús, un pueblo purificado. Y estos tiempos son literales o simbólicos. Y todo esto pues son eventos del tiempo del fin. Así es que empezamos a leer. Vamos a ver los puntos fundamentales de esta profecía. Vemos que el malentendido estructural de las palabras y frases de tiempo de Daniel 8, del capítulo 8 al capítulo 12, hace que se fragmente la interpretación de estas profecías fundamentales. Dios dio pistas precisas sobre cómo esos mensajes están ligados para la era. Minimizar esos avisos divinos da licencia para la especulación. Y hay tres claves que ayudan a descubrir el cuándo en estos capítulos. El número 1 es dos palabras para visión que se usan en Daniel del capítulo 8 al 12, que son Maret. Se refiere a distintos temas de liberación para el pueblo de Dios y se relaciona a cómo y cuándo llegará la restauración y paz. También la palabra chazón se refiere a los movimientos finales de resistencia de Satanás y sus seguidores contra Dios y sus seguidores. Se relaciona con un periodo final impulsado por eventos en la gran controversia. Punto número 2. Estos capítulos están en el futuro para Daniel y mencionan tres periodos de tiempos llenos de eventos distintos y definidos. Los 2300 años señala cuándo o más allá donde se aplican las visiones de Maret y Chazón. Vemos eventos relacionados con periodos de prueba dados para desarrollar un pueblo santo de 490 años. También eventos relacionados a un periodo final de la historia de la tierra, 3 años y medio, llamado el tiempo señalado. Punto número 3, que las metáforas y símbolos retratan personajes individuales y corporativos que representan partes y eventos dentro de las visiones y periodos de tiempo. Estas importantes personas o poderes se repiten a menudo en otras profecías, confirmadas por las partes que representan. Por lo tanto, Daniel y Apocalipsis se pueden vincular maravillosamente, revelan sucesos que solo ocurren en un escenario del tiempo del fin. Y la narración de Gabriel que sigue es una mirada fascinante a los eventos futuros clave que ocurrirán durante las profecías ya desarrolladas en los capítulos del 7 al 9. Y repasando la estructura del capítulo 11, de Daniel 11, en el versículo 1 relata sobre cuándo se dio la explicación. De los versículos 2 al 20 vimos líderes nacionales claves que ascenderían durante el período de 490 años. Estos servirían como advertencias de tiempo de la libertad condicional cada vez más corta que queda para Israel. Curiosamente, su tiempo de prueba terminó antes que terminara ese período. Y quedaba un período de 3 años y medio para que Dios viera a un pueblo abordar el pecado y recibir la justicia eterna. Un pueblo santo no se había mostrado al universo. Esa es una necesidad legal en la batalla judicial con Satanás. Además, ese periodo terminará cuando el santuario en el cielo y simbólicamente con el pueblo de Dios, cuando el santuario sea ungido, nos dice Daniel 9:24, o purificado. En los versículos 21 al 28
Vimos el primer ascenso del papado. De los versículos 30 a 45, el segundo ascenso del papado. Y hay una parte donde comienza a emerger el ejercicio del poder de la Iglesia y el Estado. Y una parte terminal donde es una potencia mundial. Así es que Dios está clavando profundamente en nuestro entendimiento temas y eventos detallados que afectan a su pueblo. Primero, la nación judía. Segundo, los de la iglesia cristiana primitiva. Y finalmente, el mayor énfasis está en la última generación que vivirá en la tierra. Estas son profecías de advertencia para prepararse. Pero, al anticipar correctamente lo que se avecina, revela que la misericordia de Dios tiene un límite de tiempo. Y el pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres debe formar para pasar por la prueba de los últimos días. Muchos viven en debilidad espiritual y en descarríos. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos debemos entender antes del tiempo del fin. Hay ministros que afirman creer en la verdad, pero no están santificados por ella. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, dirán, mi Señor tarda en venir. Eso se encuentra en el tomo 15 de Manuscritos Release, en la página 228. Y este capítulo ayudará al pueblo de Dios a pasar por la experiencia de la prueba final debido a su valor espiritual. Contiene información sobre el tiempo que cambia el corazón y convence a sus estudiantes de que la venida de Cristo no se ha retrasado. Tiene dos advertencias de riesgos de pérdida eterna. 1. Si no se santifica, no se entenderá. Y 2. Si no se entiende este capítulo, se corre el riesgo de postergar la preparación para la segunda venida de Cristo. Así que leemos vamos a empezar leyendo el versículo 1. Y nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y los primeros 4 versículos son en realidad una continuación del capítulo 11, donde el rey del norte, que es el anticristo, hace su última resistencia de su desaparición. Y dice, y en aquel tiempo, inicialmente se hace eco de los versículos anteriores y más específicamente de la declaración de tiempo del versículo 40 del capítulo 11. En el tiempo del fin. Así se refiere al tiempo del anticristo y especialmente cuando se haya convertido en una potencia mundial, que secuencialmente sigue el fin del anticristo en el versículo 45. Y aquellos que vinculan a Antíoco IV Epifanes, que vivió en el año 175 al 164 antes de Cristo, con esta narración degradan la estructura, secuencia y tiempo de esta profecía y su rico flujo de eventos. Se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel se pone de pie. Miguel es Jesucristo. Y el hebreo se traduce en muchas Biblias como se levantará. Esto representa una transición en el papel de Cristo. Se completa una tarea celestial. Él ahora supervisa los eventos mundiales durante el tiempo de la gran tribulación. Una transición anterior se describe en Apocalipsis 5 y 6, donde Él toma un rollo de 7 sellos de Dios sentado en su trono y rompe el primer sello. Así comienza el tiempo del fin. Levantarse aquí significa prepararse para su fase final. Esta cita de Maranata, el Señor viene, dice, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Esa es la página 256.
Este periodo de tribulación está lleno de una miríada de eventos proféticos que sucederán. Sigue diciendo el versículo, está de parte de los hijos de tu pueblo, San Miguel. Y aquí se da un mensaje de seguridad al pueblo de Dios. Está de parte de los hijos de tu pueblo significa que Él se está preparando para hacer una obra especial para los santos. Él estaba sentado en su trono y ahora está de pie. Daniel 10:13 señala figurativamente que Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo. Allí era para protegerlos, aquí será para liberarlos. Y habrá un tiempo de angustia cuando Cristo cambie de actividad, momento en el que comenzará la mayor tribulación del mundo o tiempo de angustia. Aquí comienza el tiempo de las 7 últimas plagas, que le encontramos en Apocalipsis 16. Nuestro divino abogado legal, nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, cesa esa función de defensor. Cuando Él se levanta, siguen los problemas. Jeremías 37. Esto es lo que Cristo describe en Mateo 24:21. El tiempo de prueba del hombre ha terminado. Y el pueblo de Dios recibirá una misión especial de rescate llamada liberación. Un drama elevado viene a los santos. Liberación y un matrimonio con el pacto eterno se anticipa en este momento. Y la liberación llega a todos los que se encuentran escritos en el libro. El pueblo de Dios escapa del derramamiento de la ira de Dios y de los designios letales del hombre durante este tiempo de angustia de Jacob. Esto hace referencia al libro de la vida. En Éxodo 32:32, Isaías 4:3, Cristo afirma, este registro de ciudadanos del reino señala que todos los que son victoriosos sobre el pecado estarán en este libro. Los que no lo sean serán destruidos por el fuego. Tenemos la secuencia de acontecimientos que ha surgido hasta este punto. Si analizamos el capítulo 11, versículo 30 al 35, el anticristo surge en un poder religioso y secular. Y ahí se identificó como el hombre despreciable o hombre vil en el versículo 21. Después tenemos del versículos 36 al 45, el anticristo se convierte en un poder secular mundial, o sea, el rey del norte, y dura breve tiempo de 3 años y medio. Vemos referencia de Apocalipsis 13, el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Luego, entrando en el capítulo 12, aquí en este versículo ahora miramos que Miguel o Cristo cesa la función de interceder como sacerdote. Esto representa el fin de la gracia. También vemos angustia, tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 37. Y luego vemos que el pueblo de Dios es libertado, hay protección especial y un día de expiación que empieza en otoño. Y el último evento del tiempo del fin, dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y por qué decimos que esta es una resurrección especial? Porque en ella resucitan una cantidad de seres humanos salvos y perdidos conjuntamente. Cuando la Biblia menciona el gran tema de la resurrección, define 2 resurrecciones generales y exclusivas. Una resurrección de vida y una de condenación. Y lo siguiente muestra las características de las 2 resurrecciones. La número 1 es la primera resurrección es para los salvos, o sea, los justos, y ocurre en el retorno de Cristo. Esta maravillosa resurrección es para que los hijos de Dios obtengan la vida eterna. En esta resurrección participará el profeta Daniel. La número 2, o sea, la segunda resurrección, es para los perdidos, los impíos, y ocurre después de 1000 años del milenio. Esta segunda resurrección es para condenación.
castigo y muerte eterna de los rebeldes, desobedientes, tiranos, etc. Lo encontramos en Apocalipsis 25. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así es que la resurrección especial es para un grupo limitado de salvos, algunos justos y un grupo limitado de perdidos, algunos impíos. Y ocurre después del juicio celestial y un poco antes de la resurrección general de los salvos durante el retorno de Jesucristo. Se trata de una resurrección conjunta pero limitada, con una cierta cantidad de representantes de ambos grupos. Dice esta cita de Conflicto de los Siglos, página 695, una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Sigue el versículo 3, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí entendidos implica el que presta atención, tendrá perspicacia, percepción, revelación e influencia. En el versículo 10, que se nota que serán purificados y entenderán esta profecía sellada. Estas expresiones que tratan de la sabiduría o de los sabios tienen un significado escatológico. Es una alusión a la comprensión de el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, como se señalan en la narración de las 7 iglesias. Estas son percepciones que tendrán los santos. La bendición que proviene de la comprensión es el don de que ellos resplandecerán con resplandor, como objetos celestiales. Serán testigos de estas verdades que atraerán la atención del mundo. Esta es la profecía que Juan comió, cuando se le dijo que profetizara nuevamente. Apocalipsis 10:11. Juan ve el librito abierto, entonces la profecía de Daniel tiene su lugar apropiado en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles que se darían al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. Esto lo encontramos en Manuscrito Release, volumen 19, página 320. Este nuevo versículo eleva el tema de la esperanza a un plano superior. Hemos escuchado historias terribles de guerra, rebelión y persecución por parte del hombre vil. En Daniel 11, del 30 al 45, que vio al rey del norte en conflicto con el pacto de Dios y su pueblo, y en rebelión contra el sábado. Cerca del final ocurrió la asombrosa guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Y el mensaje de dar testimonio se hace notar en la frase final de esta profecía, a la que se hizo alusión en el capítulo anterior. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, en el versículo 33. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estas serán estrellas que brillarán por siempre. Han dado testimonio de la justicia de Cristo. En una metáfora posterior, Jesús señala que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. La imagen de la luz se encuentra en muchas ilustraciones que se vinculan con Daniel 12:3. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Luego esta declaración, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Esa responsabilidad se transfiere a sus seguidores. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz. Mateo 5:14-16. Dado que los versículos 1 y 2 de Daniel 12 están unidos de manera única y los versículos 2 y 3 están unidos por un y, los tres
se vinculan con el tiempo señalado en el versículo 1 y con el capítulo 11, versículo 40. Ahora viene el pensamiento final y una petición de Gabriel. Todas las imágenes relacionadas con la visión de Jasón deben quedar selladas y no se podrá entender hasta un momento determinado. Entonces comienza el viaje hacia las cuestiones más profundas de Daniel 12. Daniel 12:4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Y este es un imperativo celestial. El pergamino o libro aparentemente está completo. Debe ser sellado hasta el tiempo del fin. Esto implica que se abrirá en ese período. Hasta que se llegue a ese punto, ningún trabajo académico o la percepción de un expositor podría revelar el significado de la visión Chazón. Esta visión comenzó en el capítulo 8, versículo 1 y ha sido descrita secuencialmente de forma intermitente a lo largo de este versículo. El libro que fue sellado, nos dice, no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más, que dice Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Este es el tomo 2 de Mensajes Selectos en la página 120. Cierra las palabras y sella el libro. Es curioso que Dios no selló el rollo, sino que lo hizo Daniel, por orden de Gabriel y más tarde de Cristo. No estaba del todo contento con ello. Al hacerlo, el registro permaneció inalterado hasta que finalmente se rompió el sello. Cerrar las palabras significa que no se pueden entender. Sella el rollo significa que se impidió el acceso al mensaje del profeta. La profecía de Daniel se refería a un futuro lejano. La revelación de Juan habla de ese futuro, cuando se cumplirá rápidamente. El periodo final del concepto del tiempo del fin fue introducido por primera vez en el capítulo 8 de Daniel, versículos 17 y 19. Es cuando el anticristo escatológico comenzará su hechizo engañoso sobre la tierra. Las investigaciones contemporáneas sugieren firmemente que esta profecía del fin del tiempo ya se entiende. En consonancia con ello, durante más de 3 décadas en todo el mundo, personas han estado escribiendo y enseñando una aplicación cada vez más profunda de los capítulos 8 y 12 de Daniel para el tiempo del fin. Esta perspectiva no es solo el foco de atención de una zona geográfica o de algún grupo especial de individuos. La profecía se está cumpliendo. Esta creciente comprensión ha estado en marcha durante casi una generación. Los últimos 3 años y medio, el tiempo señalado, pondrán fin a la historia. Y muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. En el tiempo del fin, el conocimiento se incrementaría y los hombres correrían de un lado a otro. Esto sin relación con el aumento exponencial de la información técnica mundial. Se relaciona únicamente con la comprensión de esta profecía. Los hombres irán de un lado a otro para investigar y adquirir conocimiento sobre estos antiguos escritos de Daniel y compartirlos globalmente. Si no se comprometen con la verdad del tiempo del fin, los hombres andarán tambaleándose de mar a mar, errantes de norte a oriente, buscando la palabra de Jehová, pero no la hallarán. Amós 8:12. El correr de un lado a otro sugiere intensidad y ansia de saber y compartir. La promesa de que el conocimiento aumentará indica claramente que la búsqueda
de la verdad tendrá éxito y será recompensada. Continuamos en los versículos 5 y 6. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y aquí tenemos una escena de un tribunal. Las visiones llamadas Chazón o Jasón se completan en Daniel 12:4. Esos estudios compuestos que encontramos desde el capítulo 8 ahora son un prefacio a mayores revelaciones sobre cómo se desarrollará el fin. Estos revelan el conflicto más intenso que la tierra jamás presenciará entre el bien y el mal. El capítulo 11, del versículo 30 al 45, que es el segundo ascenso del papado, acaba de terminar y es nuestra vista inmediata: el hombre despreciable, el rey del norte, el rey del sur, los santos perseguidos y el tiempo del fin. Lo que sigue ahora es una escena judicial abierta a Daniel, donde Cristo se le aparece personalmente por tercera vez. Cada debut ha sido marcado por una misiva de tiempo. Se infunde urgencia en estos mensajes proféticos porque están insertos en un marco temporal. Ahora Daniel ve la escena de un tribunal. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie. La visión es nueva, no se había observado. Daniel es guiado para ver esa escena dramática. Los eruditos notan que estos dos sirven como testigos del juramento que Cristo pronto tomará. En la ley de Moisés se requería un mínimo de 2 de tales individuos para que procediera un caso. Deuteronomio 4:26. Esa ley se aplica solo a los casos penales, pero pronto veremos que Cristo nos estará diciendo cuando el gran caso de la más alta traición contra el gobierno de los cielos será terminado. Y dado que Daniel ahora retoma una narración en primera persona, es probable que sea uno de esos testigos. Uno de ellos hizo preguntas a Cristo. Daniel parece ser el interrogado y el ávido de entendimiento. En el versículo 8. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y estos testigos están en las orillas opuestas del río. Aunque es tentador identificar esto como el Tigris, el último río mencionado en el capítulo 10, versículo 4, se apela al primer encuentro con el río de Daniel. La imagen de arriba del agua, en el capítulo 8, versículo 16, se replica donde está el río Ulai. Se observa este pequeño río hacia el este. El género sugiere que es un símbolo de las 144,000 personas que traen el mensaje de liberación final de la tierra. Cristo aquí está preparándolos para la obra de conquista final, que se extenderá por todo el planeta, representada en Apocalipsis 6 como el caballo blanco o primer sello. Y la palabra aquí para río, Yeor, se usa en una variedad de formas en el Antiguo Testamento. Aunque antiguamente hacía referencia al río Nilo, se relaciona con un contexto escatológico en Isaías 33:21. Allí se asocia con Jerusalén, representante del pueblo de Dios, en el monte Sión al final. Isaías 33:20 dice, mira a Sión, ciudades de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén. Allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos. Dice, Jehová es nuestro juez y nos salvará. Y en Apocalipsis 14:1 dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Uno de ellos es Daniel. Escribe de manera similar a Juan en el Apocalipsis, mezclando comentarios en tercera persona y primera.
Dentro de 2 versos, yo Daniel miré y delante de mí uno de ellos dijo, cuando Jesús habla, yo lo escuché. Daniel claramente es testigo auditivo y visual de esta solemne escena. Y el hombre vestido de lino es identificado como Cristo por muchos estudiosos. La palabra vestido, la veis, se refiere a estar totalmente vestido, ya que el lino blanco es plural. Esto generalmente se refiere a la vestimenta del sumo sacerdote en el día de la expiación, Levítico 16:4, y se describe aquí en el capítulo 12 y Daniel 10:5. Este es Cristo en una misión de sumo sacerdote. Y notemos que en el capítulo 10, versículos 5 y 6, Él era rey, sacerdote y juez. Aquí la imagen es solo como sacerdote. ¿Y qué podría significar eso? Vamos a analizarlo. Vemos que una expiación final está a la vista, se está anticipando. Y la profecía se está desarrollando donde la última preparación para la eternidad está a punto de ocurrir. Ese acontecimiento se señala también en Apocalipsis 8, del versículo 3 al 5. Las imágenes presentadas tanto en Daniel como por Juan son del mismo período. Su identidad es con los que gimen y claman por los pecados del pueblo. Ellos serán marcados en sus frentes. Señalando su seguridad eterna, el pueblo, Ulai, está siendo abordado. Están espiritualmente preparados, por inferencia, anticipando su última obra como testigos. En otras partes de Daniel a Jesús se lo llama el príncipe de los ejércitos, el príncipe de príncipes y Miguel. Muchos lo identifican incorrectamente en el capítulo 12 como el Cristo preencarnado. Sin embargo, esto relega la profecía a un primer cumplimiento anterior al advenimiento. La imagen es el tiempo del fin, es escatológica, e identifica a Cristo en un papel posterior a la ascensión como nuestro sumo sacerdote, ubicándolo después de la primera venida. Él estaba sobre las aguas del río. Y la frase sobre las aguas denota sobre y que está sobre encima de las aguas, simbolizando protección sobre. No es una imaginería como la de Cristo con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Eso indica dominio sobre el agua, o sea, el pueblo de Ulai, el pueblo especial de Dios, los santos, el remanente, los 144,000. Significa que Él está sobre, cuidando e instruyendo a esos individuos. Lo que va a decir es para ellos, para su edificación y guía. Nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, está protegiendo a su pueblo del tiempo del fin y está a punto de presentarles una de las profecías más importantes y esperanzadoras de las Escrituras, la profecía de tiempo más importante de la Biblia. Se transmite directamente 7 veces en las Escrituras para remachar su importancia sin precedentes y en muchas formas en etiquetas como el tiempo señalado. Vemos que Daniel ahora conversará con Jesús. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Nos dice este libro Testimonios para los Ministros en la página 113. Lo que Jesús responde es futuro a cuando eso fue escrito. La pregunta que plantea Daniel es exactamente la misma que Gabriel le transmitió a Jesús en el capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo continuará en el futuro? ¿O cuándo? En conjunto, todo eso se resume hasta cuándo. Y la expresión hasta cuándo se usa típicamente en todo Antiguo Testamento griego para preguntas sobre
cuando Dios finalmente castigará a los perseguidores y reivindicará a los oprimidos. Tenemos varios versículos, Salmos 6:3, 13:2, etc. El énfasis de Juan en que Dios defiende su propia reputación al juzgar a los pecadores que han perseguido a los justos también se evoca. No reivindicarás nuestra sangre, que es una alusión a Salmo 79:10. Que se reconozca la vindicación de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Y el contexto de esta expresión sería totalmente nebuloso a menos que hubiera un calificativo. Este es un concepto escatológico importante. Hay muchos periodos del fin de los tiempos dentro de la profecía. Incluso el discurso de Cristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 habla de una generación, que la generación es aproximadamente 40 años. Cuando comiencen los eventos predictivos opresivos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que terminen? O cuando el periodo sobrevenga, ¿qué entonces? Esos discursos generacionales del fin de los tiempos hablan de un comienzo, en Lucas 21, 28 y 32, un marcador de tiempo, y un final, en Lucas 21, 34 y 27, por lo que sabemos cuándo termina. Daniel sí agrega dos calificativos aquí en el versículo 6, las palabras fin y maravillas. Y esto embellece el significado de ad matei. La palabra para fin, esto generalmente se refiere a un fin judicial. Algo legal se ha completado. Daniel está preguntando cuándo ocurrirá eso contextualmente. Un día de expiación es clave para Daniel del capítulo 8 al 12. Y maravillas es un sustantivo femenino plural y se refiere a los actos de juicio y redención de Dios, un evento divino. La palabra maravillas va precedida de estas, lo que revela que alude a algo específico y preciso, lo cual debería ser obvio. ¿Qué actos divinos se mencionaron en el versículo y la profecía anteriores? Vemos que 1. La liberación del pueblo de Dios y 2. Una resurrección especial. Esto explica el uso de la palabra maravillas en plural. Daniel le pregunta a Cristo, ¿cuándo reivindicarás tu carácter? El anticristo ha tenido tanto éxito en la lucha contra ti y tu pueblo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta la liberación de tu pueblo y esa resurrección especial? La preocupación de Daniel se relaciona especialmente con el momento en que ese periodo de tiempo terminara. La visión Jasón de la oposición satánica a Cristo y a su pueblo. Y eso terminará con la liberación de esos santos y esa resurrección especial. La frase apunta hacia los eventos finales de la historia y el fin del mundo al regreso de Cristo. Cuando Daniel preguntó hasta cuándo terminarán la liberación y la resurrección especial, se refería al periodo completo de acontecimientos que se extendió desde el versículo 11 del capítulo, el capítulo 11, versículo 29, hasta el capítulo 12, versículo 3. Al considerar esos dos eventos terminales, abarcan los acontecimientos apocalípticos finales y radicales del anticristo hasta su desaparición, en el versículo 45, y el resumen divino en este capítulo 12, del versículo 1 al 3, de la controversia con el mal. Jesús ahora ocupa el centro del escenario. Comienza una serie crucial de profecías cronológicas que definen los detalles de ese periodo terminal. Ahora entramos en la profecía más importante del tiempo del fin en las Escrituras. Y Satanás lo sabe. Y la resistencia a entender este capítulo desde el punto de vista del fin de los tiempos está llena de más intensidad y hostilidad que ninguna otra en las Escrituras. Como veremos, estos periodos son sagrados y están rodeados de una aura de máxima solemnidad a medida que se desarrollan. Dice el versículo 7,
Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vemos a Jesús como sumo sacerdote, que él sube al estrado. Y una vez más, Daniel está lo suficientemente emocionado por lo que está ocurriendo. Él vio a Jesús y habló con él, y le compartió estas profecías de tiempo. Daniel lo escuchó cuando hizo un juramento, invocando el nombre de Dios, el que vive para siempre. Es una expresión apropiada de Dios Padre. Y este es un evento fascinante y muy sagrado. Jesús invocando el nombre de su Padre como garante de lo que va a divulgar. ¿Y puede algo en el universo tener mayor respaldo que esto? Lo que Cristo está a punto de declarar, todo ser pensante debe entenderlo y comprenderlo. Él está a punto de revelar cuándo terminará el gran conflicto, no la segunda venida, y de la certeza de que habrá un pueblo santo. Está por desarrollarse un fenómeno profético. Más allá de las promesas de la cruz, se produjo una dolorosa demora de 2000 años. La profecía ayuda a llenar la demora y los vacíos emocionales con garantías pristinas de que habrá un fin para el pecado. Y Daniel 12 es una de ellas. Esta es una de las grandes promesas de redención en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 7, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Y levantar la mano derecha es juramento, juramento solemne, de promesa de ser veraz. Lo encontramos en Génesis 14:22, Éxodo 32:13. Y era costumbre bíblica levantar una sola mano. En Ezequiel 20 del 5 al 6. En un juramento o cuando Dios hacía un juramento divino. ¿Y qué significa cuando ambas manos están levantadas? Prometo, la mano derecha, y prometo mi sangre, la mano izquierda. Cuando se levanta la mano izquierda se hace un juramento en el que se ofrece la sangre del individuo. La mano izquierda se relaciona con la pérdida de la vida en muchos símbolos. Uno de ellos, cuando el Hijo del Hombre venga, apartará los cabritos a su izquierda, nos dice Mateo 25:41. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Le dice a los de la izquierda. Número 2, también vemos que en el ritual general de purificación se utilizaban las cenizas de una vaca alazana. Números 19, 2 al 10. Al ser sacrificada, la sangre se recibía en la mano izquierda y se transfería a la derecha para luego ser rociada hacia el lugar santo. Eso es de la historia judía. De impuro a puro, apelando a la presencia de Dios, evitando por esa transferencia la muerte eterna. Así que Jesús está diciendo con este acto, yo prometo mi sangre para validar que esto ocurrirá. Podemos comprender lo que está sucediendo. En la historia profética redentora se nos exhorta a mirar hacia el Calvario y más allá. La sangre derramada en ese día sigue teniendo su poder. Su limpieza y su purificación eventualmente será completa en un pueblo santo, cuando entre la justicia eterna. Eso es lo que se está decretando aquí. Esa sangre limpia prepara a los santos para la eternidad, los del río Ulai. Todo esto culminará durante los periodos de tiempo en Daniel 12. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14 y 12:11. El juramento de la mano izquierda confirmó que el sumo sacerdote Jesús derramaría su sangre como un gesto judicial de muerte eterna
para que podamos lavar simbólicamente nuestro carácter en ese detergente divino. La blancura y la pureza son el resultado. Impresionante es esta prueba judicial que acompaña lo que Cristo está a punto de decir. Nos está diciendo, voy a dejar que ustedes pongan a prueba la validez de lo que les voy a decir. Si muero y resucito, la profecía del tiempo que daré será absolutamente cierta, 100% inequivocadamente. Jesús, el hombre de lino, y Dios, el Altísimo, son llamados juntos en una ceremonia de validación de una profecía de tiempo. ¿Por qué una profecía? Una profecía temporal iría acompañada de semejantes imágenes. El final de la controversia con el pecado se enmarca dentro de esos períodos de tiempo. Es lo que da urgencia al fuerte clamor, como los 120 años de Noé que terminaron con el diluvio, pero la liberación fue prevista para él y su familia. Así el tiempo específico de Jesús de 3 años y medio termina con la liberación de su pueblo. Dice el versículo 7, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Existen otras profecías de tiempo con un periodo similar de persecución o la dispersión del poder del pueblo santo. En Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. También en Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. También Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y cómo sabemos que este es el tiempo literal? Tiempo es moed, y aquí representa un tiempo señalado de la expiación, y es cada año, o un año solar. Es un periodo de tiempo específico y que empieza cada otoño. Combinando Daniel 8:19 y 12:7, encontramos que al final de los tiempos hay un tiempo señalado cuando entra la santidad, limpieza, y ocurre durante y dura un tiempo señalado. Tiempos señalados y la mitad del tiempo señalado. O sea, 1 año, 2 años, medio año o 3 años y medio. Daniel 8:19 dice, el fin de la ira, que eso sucederá al fin de la ira porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Y aquí en el versículo 7 dice, todas estas cosas serán cumplidas. Y la pregunta de tiempo de Daniel sobre cuándo terminará ha sido respondida. Jesús quiere refinar aún más los eventos de estos periodos. Ahora podemos comenzar a ver por qué hay tantos periodos de 3 años y medio en Apocalipsis. Y tenemos ahí la gráfica de 3 años y medio, que es un tiempo señalado, y terminará en una liberación y en una resurrección especial. ¿Y de qué otra manera sabemos que es literal? Dice esta cita de la revista Review and Herald en el año 1883, dice, en las Escrituras se presentan verdades que se refieren especialmente a nuestro propio tiempo. Las profecías de las Escrituras apuntan al período inmediatamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, y sus advertencias y amenazas se aplican de manera preeminente a este período. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que entonces sucederán. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. Eso fue escrito en el año 1883. ¿Y qué periodos proféticos?
Esto solo puede significar Daniel 12, que es posterior a 1883 cuando esto fue escrito. Porque ya lo demás, las otras profecías ya se habían escrito y ya se habían tomado hasta 1844. Todas las profecías ya se habían tenido su cumplimiento, como lo habían entendido. Pero vemos que esto está hablando después de todo eso. Así es que estos periodos son, dice, para la última generación, en la víspera de la gran consumación. Y al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Nuevamente, es Testimonios para los Ministros, página 115. Se le quita el sello ¿dónde? En las últimas escenas de la historia de este mundo. Y Daniel 12 es el fin de los tiempos y abarca las últimas escenas de la historia de esta tierra, o sea, la última generación. Jesús dijo anteriormente que esto sería después de los 2300 años, ahí en Daniel 8, 14, 17 y 19. Y Gabriel lo llamó el tiempo señalado, Moed, en el versículo 19. Gabriel había preguntado ¿cuándo comenzará? Dijo en capítulo 8, versículo 13. Y Daniel preguntó ¿cuándo terminará? Esa es clave. Y recordemos la pregunta. Daniel quiere entender un periodo de tiempo que termina con la liberación y la resurrección especial. Será por un tiempo ilimitado en tiempo. Y cuando haya acabado de esparcir el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice el versículo 7. Ese será es una respuesta directa a la pregunta de Daniel. ¿Hasta cuándo terminará esta visión? Será. Versículo 7 dice, y juró por aquel que vive por siempre que será por tiempo ilimitado de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y estos tiempos y medio, es similar a la frase de Daniel 7:25. Y esto a menudo se conoce como el tiempo señalado. El significado para ambos es 3:5 tiempos. En Daniel 7 las palabras están en arameo. Ahí se usan idam. Y eso tiene muchas connotaciones, pero generalmente se refiere a la palabra genérica de tiempo o a un año. Y hay problemas en ese versículo en relación con esa palabra porque la palabra idam es plural. Pero es diferente en Daniel 12. La palabra para tiempo es moed. Y cuando se usa Hag Moed se refiere a las 3 grandes fiestas. Cuando se usa Ohel Moed se refiere al lugar de reunión o tienda de campaña. Y en el contexto del uso de Moed por parte de Daniel se refiere a cuando la visión está destinada. Un tiempo señalado que Dios ha predeterminado. Y al final del tiempo. Moed no solamente se referiría al tiempo señalado, sino a una reunión, un tiempo para encontrarse con el Señor, la tienda de reunión y un tiempo para recibir revelación. En este contexto se tiene en mente la restauración final del pueblo de Dios. Moed se relaciona con el día de la expiación, en el que el pueblo de Dios será liberado y purificado. Esas antiguas fiestas judías también fueron profecías de cómo los finales, primera y segunda venida, se desarrollarían. Y a pesar de todos los sacrificios diarios, semanales, mensuales, en las lunas nuevas, el pecado no había sido completamente expiado hasta el momento en que esto se aplica. Y esto refleja la máxima exhibición de la obra del sumo sacerdote. Es el momento en que los pecados son legalmente expiados y removidos. Es cuando finalmente llega la liberación al pueblo de Dios. Es el gran día festivo del ayuno que ha sobrevivido en el judaísmo como el día de limpieza o purificación. Es un sábado de reposo solemne, sábado de sábados, en el que no se permitía trabajar. Números 29:7. Al final de los tiempos, durante el juicio, especialmente el juicio de los vivos, es el tiempo señalado.
Y dice el versículo 7, y cuando Él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La palabra cuando es una palabra de tiempo que ayuda a fijar el período al que se aplican esos 3 años y medio. La palabra Él se refiere al acusador en el capítulo 11, versículo 35, el que está en contra del pacto santo, el anticristo durante el tiempo señalado, el rey del norte. Cuando Él termine su mala obra, llegará el fin sobre él, cual preguntó Daniel. Pero Jesús añade otro punto aclaratorio. ¿Qué tarea completa el anticristo? La palabra hebrea para dispersar es nafatz y literalmente significa aplastar o pulverizar al pueblo de Dios o el pueblo santo. Y una mejor transliteración de la palabra dispersar sería perseguir. El poder papal hará todo lo posible para diluir o detener el testimonio del pueblo de Dios. Eso se relaciona directamente con la profecía de los dos testigos en el Apocalipsis de Juan. Cuando terminan su tarea, el Evangelio ha ido al mundo. Apocalipsis 11:7. Son matados o silenciados. Eso llegará a su fin cuando sean liberados. Dice, se pusieron de pie, Apocalipsis 11:11. Y entonces caerá un gran temor sobre aquellos que vean esto, en alusión a Daniel 11:44. Dice, versículo 7, que serán por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en esta cita vemos que dice, cuando Satanás haya cumplido su obra de entrampar a todos los que se sometan a su influencia engañosa, cuando haya terminado su obra de esparcir por todas partes, Cristo se levantará y traerá liberación a todo aquel cuyo nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Satanás y sus seguidores serán destruidos. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Daniel 12:3. Este está en el tomo 18 de Cartas y Manuscritos en el año 1903. Y el conflicto de los siglos, en la página 610, dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observen los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Isaías 33:16. Entonces, ¿qué información se ha presentado aquí en Daniel 12 del versículo 1 al 7? Podemos ver 3 años y medio o 1260 días que acaban cuando se levantará Miguel y se acaba la gracia. Y también se acabará el esparcimiento del pueblo, porque es libertado el pueblo que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y es ahí cuando el anticristo llega a su final, y también hay una resurrección especial. Ahí se acaba este tiempo. ¿Y qué sucede durante ese tiempo? Vemos que ese es el tiempo señalado, Moed, y también es un día de juicio. Y el pueblo santo guía a muchos a la justicia. Hay persecución del pueblo santo de Dios, y vemos que en esa persecución el pueblo es esparcido.
eso sucede en los 3 años y medio antes de que se acaben. Dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel nuevamente no está captando los matices de esta profecía de Daniel 12 y quiere saber el resultado de la última parte de estas cosas. Esto se relaciona con el tiempo en que el anticristo está activo, el tiempo señalado, el tiempo del fin, cuando él se convierte en potencia mundial, luego cae, culminando con el triunfo del pueblo de Dios. Daniel simplemente quiere tener más información. Parece entender el periodo de tiempo, 3 años y medio, y sus dos principales eventos terminales que ocurren durante esta visión chazón. Así que su pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurriría después de estas cosas o después de ese periodo? Especialmente después de la resurrección. Daniel aún no comprende su significado y pide más información. Pero sí sabe que la liberación del pueblo de Dios llegará al final de un período de persecución de 3 años y medio. Para él, es probable que sea en el año 539 a.C. y que su pueblo sea liberado de Babilonia en el año 536 a.C. Pero ¿qué significa ese tiempo del fin? Recordemos que Daniel conocía muy bien las profecías con referencia a su pueblo. Y aunque Daniel está confundido, sabe que Ciro, el general comandante del imperio Medo-Persia, liberará a su pueblo. Eso lo encontramos en Isaías 44 y también el capítulo 45 y 46. Esa historia es también una profecía de cómo el poder perseguidor del anticristo llegará a su fin al término de un periodo de 3 años y medio. Así es que tenemos que el cautiverio babilónico se acerca a su fin. Ciro asume el poder y están en cautiverio y a Daniel le quedan 3 años y medio. Y después él sabe que vendrá la liberación conforme a la profecía de Jeremías. ¿Y cómo se aplica para nuestro tiempo? El cautiverio en Babilonia, Babilonia espiritual. Aplicación de las leyes dominicales. Habrá una persecución o esclavitud por 3 años y medio y después vendrá la liberación. Él no iba a obtener una respuesta, se darían más profecías de tiempo, pero los puntos finales de la profecía en relación al tiempo son solo estos 3 eventos: la liberación del pueblo santo, la resurrección especial y el fin de la persecución. Lo que ocurre después ya fue aludido en Daniel 7 del 21 al 22 y 27, pero sin tiempo. El anticristo pelea con los santos y prevalece. Silencia al pueblo santo. Y el pueblo de Dios es liberado en el versículo 1. Y vemos que las profecías de tiempo terminan ahí, cuando el pueblo de Dios es liberado. Pero sabemos lo que sigue, según Daniel 7, 22, viene el anciano de días, o sea, la segunda venida. También que el juicio es dado a favor en los santos. Y los santos poseen el reino, que es un reino eterno y una nueva tierra. Y dijo, anda Daniel, versículo 9, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no es reprendido. Se le aconseja que este asunto no es para su preocupación. Ten paz, Daniel. Las profecías de Jasón debían quedar selladas hasta el tiempo del fin. Repitiendo lo que dijo Gabriel en el versículo 4, Jesús añadiría aún más información que tampoco estará disponible para su comprensión, pero claramente para ayudar con un punto de vista del tiempo del fin. Así que tiempo es temporada señalada colectivamente cuando todo llega a su consumación. Y fin, que es cuando Dios lleva todo a un final judicial. Y este tiempo del fin está claramente asociado con el tiempo señalado de 3 años y medio, pero hay otras alusiones interesantes de profecías asociadas en el Apocalipsis.
Inmediatamente después del comienzo del juicio de los vivos, cuando Juan mide al templo, comienza este periodo de 3 años y medio, en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Esto se relaciona directamente con el mensaje del primer ángel, que comienza con la hora de su juicio ha llegado. Cuando es y que es se usan juntos relacionados con todas estas profecías, se tiene en vista un fin escatológico. Así es que el libro está cerrado o sellado hasta el tiempo del fin, Daniel 12:9. Y el libro está abierto sin sellar. Tiene en su mano un librito abierto, dice Apocalipsis 10:2. Esta fue la porción no sellada de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Entonces se comprenderá. Juan se come ese librito y él, simbolizándonos, lo entiende antes de que se activen las dos profecías del tiempo del fin de Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Y esos dos periodos de 3 años y medio son referencias directas a Daniel 12:7. El lenguaje profético tiene un significado distinto. Los 3 años y medio se repiten en Apocalipsis de 3 maneras. Vemos que dice tiempo, tiempos y medio tiempo para la limpieza, liberación o lenguaje de expiación. Cuando dice 42 meses, es un periodo de persecución ligado a los ciclos lunares, la luz menor, que es la luna, o apostasía. Y cuando dice 1260 días, es un tiempo específico para cuenta regresiva para los santos. Así es que en esta gráfica tenemos en el inicio la visión chazón sin sellar de Daniel, que ya está abierta en Apocalipsis 10. Vemos que Jesús anuncia el tiempo no sería más, Apocalipsis 16. Luego vemos que está la visión abierta de Daniel y se dice come y es entendida, Apocalipsis 10:10. Luego empieza un juicio, el juicio de los vivos, y más después empiezan los 3 años y medio, en Apocalipsis 11, 2 y 3, donde hay una persecución, y eso terminará en la liberación del pueblo de Dios, y también habrá una resurrección especial. Continuamos leyendo del versículo 10 en adelante. Nos dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y a medida que se acerca el fin, los mensajes de Daniel y otras profecías de los últimos días se harán cada vez más claros para los creyentes. En el contexto de Daniel 12:4 y 12:9, ahora sabemos que se refieren escatológicamente al período de tiempo que conduce hasta el regreso de Cristo. Porque esto es para el muy final, o sea, el final de los tiempos. Y Jesús ahora desarrolla una escena que implica que habrá ocurrido un juicio en el tiempo del fin. Señala que llegará un momento en el que dos clases morales de personas llenarán el planeta Tierra. Esto se afirma elocuentemente en el Apocalipsis de Juan. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Luego viene la advertencia que identifica contextualmente esta imagen urgente de una división final. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Y cuando Jesús regrese, segregará simbólicamente esas dos divisiones. Lo vemos en Mateo 25, del 31 al 34, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los
unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí en este contexto del fin de los tiempos, Daniel recibe exactamente el mismo mensaje. Habrá dos clases. Cuando esto ocurra, será definitivo. No habrá vuelta atrás. Se ha tomado una decisión judicial. El contexto de este pasaje es escatológico. Por consiguiente, el tiempo en que muchos serán purificados, hechos sin mancha y refinados, es el período de tribulación en los últimos días. Ni siquiera el caos y las calamidades de los últimos días harán que algunas personas reconozcan su necesidad de Dios. Estarán perdidas. Por eso es tan importante Daniel capítulo 12, porque introduce el tiempo en el que el planeta Tierra se acerca a su última oportunidad de arrepentirse. Y este versículo hace referencia al capítulo anterior, capítulo 11 del 32 al 35, donde se presentan estos dos grupos. A los que obran perversamente contra el pacto los corromperá con lisonjas. Versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará proezas. Los que entienden instruirán a muchos. Versículo 32 al 33. Y aquellos serán perseguidos y serán purificados y emblanquecidos en el tiempo del fin. Versículo 33 y 35. Aquí en versículo 10 se encuentra la culminación de este periodo de tribulación. Jesús ya los ha identificado en el versículo 7 como el pueblo santo. Hay un cuerpo corporativo llamado ejército en Daniel 8, 10 y 11. Y este versículo y el capítulo 11:35 usan purificar, limpiar, blanquear y refinar, revelando la obra final de limpieza y sellamiento de Dios sobre su pueblo. Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Y qué significan purificado y blanco? Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que descanso y confianza perfecto durante las pruebas. Resistencia perfecta al pecado cuando somos tentados. Y esta es la fe de Jesús, que dice Apocalipsis 14:12, tal como Él es, ser semejante a Él. Y esto se relaciona con el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que le dice, compra de mí oro refinado en fuego, Apocalipsis 13:18, que eso es el proceso de la purificación. La oferta, su sangre. Al entregarle nuestros pecados, la sangre los absorbe. ¿Y qué tan perfecto es purificado? Esta cita de la revista Review and Herald del año 1890 dice que ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. Dios requiere la entrega total del corazón antes de que pueda tener lugar la justificación. Y para que el hombre retenga la justificación, debe haber obediencia continua, mediante una fe activa y viva que obra por el amor y purifica el alma. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y también en esta cita en el libro Mi vida hoy, página 311, dice, todo aquel que por la fe obedece a los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad con la que vivía Adán antes de su transgresión. Cuando nos sometemos a Cristo, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar revestidos con el manto de su justicia. Y el término blanco se refiere a la pureza, a un carácter como el de Cristo. Y este concepto no debe ser subestimado. Simboliza la
inocencia en Isaías 1:18. No hay manchas ni suciedades. Los santos en el cielo están representados con vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 7, 13 y 14. El color blanco fue el centro de una conversación entre Juan y uno de los 24 ancianos en Apocalipsis 7, 14. Luego se observó que eran blancos porque sus vestiduras, sus caracteres fueron lavados en la sangre del Cordero. Y los que son liberados tienen todos sus pecados eliminados. Su santuario es purificado, como el caballo blanco, el primer sello. Ese caballo representa el cuerpo corporativo purificado de Cristo cerca del final. Y Primeros Escritos en la página 70 dice: también vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. También esta cita dice: cada cristiano ha de avanzar diariamente en la vida divina. Mientras avanza hacia la perfección, experimenta cada día una conversión a Dios, y esta conversión no es completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano, una preparación completa para el toque final de la inmortalidad. Está en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, página 448. En Apocalipsis, el grupo identificado primero como refinado y sellado son los 144,000. Y estos enfatizan los resultados de la justificación y la santificación. Aquí en Daniel, estos verbos son pasivos. Dios lo hace todo, pero esos dones son dados a aquellos que tienen sabiduría y entendimiento, han entrado en contacto con la verdad y han aplicado su poder. Dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Los malvados no entenderán debido a su ceguera espiritual. Estos individuos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7. Recordemos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si tenemos a Jesús, podemos llegar a encontrar la verdad en su palabra. Y en los últimos días, la maldad no disminuirá, sino que aumentará. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, página 80. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El apóstol dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. Y nos da una tremenda lista de pecados que se notarían entre quienes tendrían apariencia de piedad. Personas cristianas, personas religiosas, pero no son verdaderamente, no están en comunión con Cristo. Pero dice el versículo 10, pero los entendidos comprenderán. En este contexto, ¿qué entenderán los sabios? Y esta es la clave. La parte sellada de la profecía. Profetas y Reyes nos dice la página 402, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse.
pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Esta cita en manuscritos inéditos, tomo 1, página 98, dice: Juan ve el librito sin sellos. Apocalipsis 10. Entonces las profecías de Daniel tienen su debido lugar. Y nótese, en los mensajes proclamados al mundo por los ángeles primero, segundo y tercero. La apertura del libro era el mensaje en relación con el tiempo. Las profecías reveladas de Daniel debían ser parte del último mensaje dado a los habitantes de la tierra. ¿Qué se les pide entonces que hagan los sabios? Y Juan es una metáfora para nosotros. Los sabios que en Apocalipsis 10 vemos que Juan come el librito y se convierte en parte de él o de ellos. Ahora él lo entiende o ellos lo entienden. Ahora él es sabio o ellos son sabios. Y están listos para compartirlo con otros como testigos. Que dice, es necesario que profetices otra vez. Apocalipsis 10, 11. Y ahora es una segunda aplicación. Juan simboliza a aquellos que antes del tiempo señalado, de 3 años y medio, entenderán la porción sellada de Daniel. Y Daniel 12:10 es otra pista, en el centro mismo del discurso final de Jesús a Daniel, de que este capítulo es el tiempo del fin. Jesús lo termina diciendo, los entendidos entenderán. Será entendido. Versículo 11 dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El enfoque en la abominación que conduce a la desolación comenzó con la disertación de Cristo sobre el tiempo del fin, en Mateo 24:15. Y aunque Marcos 13 es aparentemente la narración original, o la primera, de su discurso en el Monte de los Olivos, y tal vez una referencia a los escritos de Mateo, capítulo 24, y la interpretación de Lucas en el capítulo 17 y 21, todos difieren en muchos detalles, y en conjunto se enmarca una hermosa representación de la profecía del fin de los tiempos, y crea una base notable para Daniel, y Daniel a su vez es un prefacio para Apocalipsis. Una área que difiere en las transcripciones de los 3 evangelios es en la respuesta del pueblo de Dios al acercamiento de la abominación en los recintos de la iglesia de Dios. En Lucas vemos que la abominación rodea al pueblo de Dios. Eso es Lucas 21:20. Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción está cerca. En Marcos ha entrado, se ha mezclado e influye en el pueblo de Dios. Dice en Marcos 13:14, cuando veráis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe de estar, y el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y Mateo dice que está en el lugar santo, que es la iglesia de Dios, que es parte. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Así es que cada uno de estos nos está diciendo en realidad qué es la abominación desoladora, que estará y se influirá, se habrá mezclado con el pueblo de Dios, sin el pueblo darse cuenta. Esos son los engaños de Satanás. Daniel 12:11 es el versículo clave donde Jesús en Mateo nos dijo que buscáramos una visión más profunda de la profecía del tiempo del fin. Ese versículo de Mateo se refiere al tiempo, y este versículo en Daniel hace precisamente eso. Comienza con un punto de tiempo desde el tiempo. ¿Y qué tiempo? Los siguientes 2 frases revelan los eventos que ponen en marcha el tic-tac de un reloj.
vemos que dice el continuo. Y aunque muchos dicen sacrificio, pero esa es una palabra que no está en los originales. Dice el continuo es abolido o quitado. Y también se establece una abominación que conduce a la desolación. Y el lenguaje es legal y sugiere que una ley o decreto hace que se elimine o disminuya el continuo y se establezca la abominación en su lugar. Este es un sábado falso que desafía el cuarto mandamiento. El registro señala que una vez que se elimine el sábado y se establezca un sábado falso en su lugar, habrá un periodo de 1290 días para que florezca la apostasía. Y esta es una información vital. En el versículo 7, los 3 años y medio tienen un final sin un comienzo determinado por un acontecimiento. Y aquí tenemos dos acontecimientos que dan comienzo a un periodo de 1290 días sin un final definido. Así es que esto que gráficamente Jesús ha presentado. Vemos que hay un tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 días, que se referencia a Apocalipsis y Daniel, y esos terminan en una liberación y también en una resurrección especial. Y ahora vemos que aquí estos otros días empiezan con un acto legal y el continuo es eliminado. Y también la abominación se establece. Entonces inician estos días. ¿Y son estos días literales o pueden representar día por año como se hace en la profecía? Y el contexto de las expresiones continuo y abominación desoladora de Daniel 11 indica claramente que se refiere al tiempo del fin. Por lo tanto, los días de este pasaje no pueden ser simbólicos, sino literales. También tenemos que la naturaleza de los símbolos de la última visión del capítulo 10 al 12 tiende a inclinarse a lo literal. O sea, todos los símbolos encontramos al leer capítulo 11 y es literal, al capítulo 12 también, y el empezando esa visión que empieza en el capítulo 10 es también literal. Cada vez que los escritores del Antiguo Testamento usaron la palabra yom, o sea, día, con un número ordinal o cardinal, el significado siempre fue literal. Y vemos también que en Daniel 12 se observa un importante calificador numérico. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y también, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y la palabra días es plural en ambos casos. Algunos dicen que esto, por ser plural, descalifica el calificativo numérico, para que sea literal. Pero si es así, ¿por qué se da una bienaventuranza a un individuo, o sea, a una persona que espera y llegue hasta el final de los 1335, serían años? O sea, tiene que ser un periodo dentro de la vida de uno del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ninguna persona puede durar 1335 años. También, al final de los tiempos, en el plazo de una generación, el mundo tendrá la oportunidad de salir de Babilonia y regresar a la tierra prometida. Y gran parte de la profecía del fin de los tiempos se centra en el último período de esa generación, llamado el tiempo señalado, que a su vez está asociado con la abominación que conduce a la desolación, Mateo 24:15, de la que habló el profeta Daniel. También tenemos que Ellen G. White dio una visión única de los últimos 3 años y medio de la profecía. Durante gran parte de sus escritos, ella consideró, como muchos en el mundo protestante, los numerosos 1260 días como años de profecía. Pero más tarde vio un significado literal de Apocalipsis 13:5.
sobre los 42 meses. Y esta fue su respuesta o pensamientos. Lo encontramos en el volumen 19 de Manuscritos Release en la página 282. En los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana, presentará este sábado espurio como una prueba de lealtad hacia Él. Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador, o sea, de Apocalipsis, que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 4 y 5. Y se cita también Apocalipsis 13 del 6 al 18. Y en esta cita vemos que se está refiriendo a los últimos días en el cumplimiento final de esta profecía, que sucederá en 42 meses, o sea, 1260 días o 3 años y medio. Así es que tenemos aquí la pregunta de Daniel en el versículo 6, que dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Vemos que Jesús la respondió en el versículo 7, dice, será por tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y tenemos la pregunta de Gabriel que fue hecha en el capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y tenemos la respuesta de Jesús en el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y antes que se dé este periodo final, Cristo transmite una bendición en espera. La palabra bendito es Esher. Transmite la idea de que aquellos que esperan experimentarán felicidad o la bondad especial del cielo. Dios había esperado durante aproximadamente 1500 años para tener un pueblo que fuera como Él. En la cruz, la nación judía selló su destino. Dios una vez más ha estado esperando tener un pueblo que esté vestido corporativamente en su justicia. Y estos serán los 144,000. La Biblia llama al período entre la cruz y ese tiempo un tiempo de espera. Estamos en ese tiempo y está por terminar. Aquí en esta gráfica miramos cómo se desarrollan los tiempos, cómo se ponen los tiempos y cómo se encajan. Vemos que 1335 días, que este es el periodo profético final de redención. Y empezarían con unas leyes dominicales, que el continuo es eliminado, una abominación establecida, o sea, un falso sábado. Y después de 75 días hay una aplicación de leyes dominicales. Ahí se inicia los 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, que es un pequeño tiempo de angustia. Y terminan en la liberación del pueblo de Dios con una resurrección especial. Y los 1290 días terminarían antes de la resurrección especial, 45 días antes, que es un gran tiempo de la tribulación de Jacob. Si los conectamos todos estos periodos, tenemos esta gráfica. El Dios que dio instrucciones a Daniel respecto a las escenas finales de la historia de esta tierra, ciertamente confirmará el testimonio de sus siervos cuando en el tiempo señalado den el fuerte clamor. Daniel 12:13 dice, pero tú sigue hasta el fin,
porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Pero tú sigue. La conclusión de estas profecías han llegado. Descansa hasta el final, Daniel. Él pasará de la escena, estar en reposo, durmiendo, hasta la resurrección. La palabra fin se utiliza 2 veces en este versículo. Ambas se vuelven a utilizar. Las palabras que refleja cuando hay un corte legal de tiempo. Y los expositores difieren en cuanto a qué se refiere este punto final. El contexto de Daniel 8:17 y del capítulo 12 es el tiempo del fin. Es mantenerse fiel a esta asociación contextual ayuda a entender la última frase al final. Él se levantará para recibir su parte. Y en la última frase sugiere que resucitará y es una gran promesa para el anciano vidente. Pero hay otra alusión que se nutre de una maravillosa metáfora. Las profecías incumplidas y entendidas solo parcialmente de Daniel serán entendidas. Y aunque parece tan incompleto ahora, se levantarán en prominencia al fin de los días. El mensaje fue dado, y no debe haber demora en repetir el mensaje, porque las señales de los tiempos se están cumpliendo. Se debe hacer el trabajo final. Una gran obra se hará en poco tiempo. Un mensaje pronto será dado por designación de Dios que crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Entonces Daniel se pondrá en pie en su heredad para dar su testimonio. Esto está en el volumen 2 de Manuscrito Release, página 20. Y también en ese mismo libro sigue diciendo, debe despertarse la atención de las iglesias. Estamos parados en los límites del evento más grande en la historia del mundo. Y Satanás no debe tener poder sobre el pueblo de Dios, haciéndolos dormir. El papado aparecerá en su poder. Todos deben despertar ahora y escudriñar las Escrituras, porque Dios dará a conocer a sus fieles lo que sucederá en el tiempo postrero. La palabra del Señor ha de llegar a su pueblo con poder. Volumen 2 de Manuscritos Release, la página 22. Y así es como se termina este capítulo 20, dándonos una motivación a escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos leer cada día, nuestra vida cotidiana, consagrarnos más y más. ¿Por qué? No sabemos cuándo empezarán estos periodos, cuándo empezará este tiempo, cuándo vendrá la crisis. No lo sabemos, pero sí estamos viendo que está por empezar. Los eventos que miramos a nuestro alrededor nos indican que una crisis está por empezar. Y no esperemos tanto tiempo por no reconocer lo que hemos estudiado, los periodos. Si no los reconocemos, no estudiaremos, no nos prepararemos y seremos engañados. Que Dios nos ayude a que nosotros no seamos engañados. Satanás, como hemos leído, habrá una apostasía grande, infiltrarse. Esa es la abominación desoladora que se infiltra en la iglesia, en su pueblo. Pero vamos a terminar aquí estos estudios de Daniel y pronto empezaremos los estudios de Apocalipsis, que también están expandiendo todo lo que hemos leído. Estas profecías estarán expandidas, más explicadas en lo que sucederá concerniente a todos los eventos finales de que Cristo está por venir. Estamos por iniciar una etapa solemne y tenemos que prepararnos. Bueno, para terminar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, damos inmensamente las gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestros corazones y que nos guíes a la preparación para tu segunda venida. Bendice a todos los oyentes y ayúdanos para estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús
Lo pedimos. Amén. Así es que gracias a Dios que terminamos este seminario. Gracias a todos los que hemos estado y los que vamos a tener los seminarios que vendrán. Que Dios esté con nosotros para que nos dé el tiempo y la facilidad para continuar en su obra. Y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.